Muy bien. Conforme al calendario de lectura que estamos llevando, el día de hoy nos vamos a enfocar ahora en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio es un libro nuevo, terminamos lo que fue Números, ¿sí? Y ahora comenzamos con Deuteronomio. Eh, si recordarán, la semana pasada hablamos acerca de cómo a 2 años de que el pueblo de Israel habían salido de Egipto, ya estaban a punto de ¿qué? ¿Sí recuerdan? ¿De qué? De poseer la tierra prometida. ¿Sí? A 2 años. Ya Dios, recordemos cómo empiezan Números, prácticamente Dios está formando un ejército porque ellos eran los que iban a poseer la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasa con Deuteronomio? En Deuteronomio no vamos a ver exactamente los mismos pasajes, pero de Deuteronomio, desde Números, capítulo 14, a Deuteronomio, capítulo 2, o Deuteronomio, capítulo 1, nos vamos a enfocar en el capítulo 2. ¿Cuántos años ya pasaron? ¿Alguien se imagina? 40 años. Desde la cita en la cual nos basamos la semana pasada a la cual nos vamos a basar hoy, ya pasaron 40 años, ¿no? Y si nosotros seguimos viendo el libro de Números, pues sigue habiendo muchas cosas que pasan en la vida del pueblo de Israel. Muere Miriam, ¿sí? Nuevamente el pueblo de Israel se sigue quejando porque con Dios, con Moisés, con Aarón. También para esta fecha, también ya muere Aarón, ¿sí? Suben el nieto de Aarón, ¿sí? Aarón y Moisés, Dios le dice, pues casi quítale las vestiduras a Aarón y pónselas a su nieto. Vemos la situación, no me lo salté, a lo mejor el siguiente año vamos a hablar acerca de lo que fue la situación de Balac, cuando contrata a Balaam, ¿sí? El famoso acontecimiento donde la burra habla, ¿verdad? Le habla a Balaam y Balaam pues se queja, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo vimos. Y muchas otras cosas pasaron, por lo cual es el cúmulo de estos 40 años. Bueno, pues llegamos a Deuteronomio, que es el quinto libro de Moisés. Prácticamente la palabra Deuteronomio se refiere o está diciendo Deutero, que es segundo, como la segunda repetición de la ley. Ahora recordemos que cuando Dios les dijo la semana pasada que solamente de 20 años para arriba iban a morir en el desierto. Por eso era importante que ahora en este libro nuevamente Moisés pudiese repetir. ¿Por qué? Porque era una generación completamente nueva. De hecho, vamos en el capítulo 1, ¿sí? Moisés empieza más bien desde el capítulo 1, empieza a recordar muchas cosas, empieza a decirle a esta nueva generación, y en el capítulo 1, versículo 19, Moisés dice lo siguiente: entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. Y después dice, como seguramente ustedes recuerdan, ¿sí? Prácticamente Moisés está abogando a ese recordar, ¿sí? De esa generación. Pero estos, que a los cuales ahorita Moisés se está dirigiendo, son los de que en aquel entonces, 40 años atrás, por lo menos tenían de 19 años para abajo, ¿sí? Entonces, 40 más 19, ¿cuánto es? 59 años.
Entonces, digamos que los que sí se recordaban bien eran los que tenían 19 y que a esta fecha tenían 59 años. Recordemos a qué edad murió Aarón, porque también lo menciona, parte de la lectura que nosotros leímos. Aarón murió a los 123 años. ¿Sí? Nosotros sabemos que Moisés va a vivir 120, ¿no? Vivió 3 años más que Moisés, pero también vivió sus 123 años el sacerdote Aarón. Entonces dice, aquí en el capítulo 1 nuevamente, Moisés le dice, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Prácticamente Moisés está repitiendo o les está narrando nuevamente lo que ocurrió hace, ¿qué? 40 años atrás. Dice, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Y si recordamos, prácticamente Moisés está repitiendo y les dice, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, dioses de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Sí? Si recordamos qué fue lo que pasó la semana pasada, de lo que narramos la semana pasada, ¿algún valiente que quiera más o menos recordarnos? ¿Mandaron, a cuántos exploradores mandaron? A 12. ¿Cuántos días estuvieron explorando? 40. Después de 40 días regresaron y ¿cuántos dieron el reporte? Bueno, los 12, ¿no? Dieron su reporte. 2 que sí pudieran. ¿Quién era? Caleb y Josué. Y los otros días, pues, ahí está su lista, pero pues ni al caso recordarlos porque fueron malas personas, ¿verdad? Entonces desanimaron al pueblo. ¿Qué hicieron? Desanimaron al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Se desanimó. Tanto que querían que inclusive que les pasara a Caleb y a Josué, ¿qué les pasara? Apedrearlos, que los mataran. ¿Sí? Y todo eso es la narración que ahorita está haciendo Moisés en el capítulo 1. Y en el versículo 26 dice, todo esto está recordando Moisés, les está recordando a estas nuevas generaciones, por si no lo recordan, porque inclusive podemos ver que algunos a lo mejor hasta tenían 1 año, 2 años, 3 años, de 1 año a 19 años. ¿Sí? Entonces muchos de ellos no recordaban, ¿sí? O ni siquiera se enteraron, o si sus papás se atrevieron a confesar su pecado y decírselos como experiencia a sus hijos, pues lo veo muy raro, ¿verdad? Lo veo muy raro. Entonces, decir, ay, es que yo fui un pecador y por mi culpa, hijo, pues lamentablemente, pues yo no voy a entrar a la tierra prometida, pero tú sí, ¿sí? Pero yo no, porque fui incrédulo, porque me entró temor y por eso no voy a entrar y tú solito vas a entrar. Si es que acaso este, esos niños o esos jóvenes pudieron conservar a su papá, porque muchos de ellos también fueron juzgados. ¿Sí? A lo largo del tiempo en el desierto, también el pueblo de Israel se siguió rebelando en contra de Dios y Dios siguió impartiendo su justicia. ¿Sí? Y versículo 26 dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar, que es lo que ya acabamos de decir. De hecho, dice en el versículo 28, ¿a dónde podremos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron, refiriéndonos a estos 10 que dieron un mal reporte, cuando nos dijeron, fíjense, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros. Y este es un punto importante que quiero resaltar por lo que vamos a ver en el capítulo 2. ¿Por qué se desmoralizaron ellos? Porque decían que los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes y con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Prácticamente los vieron grandotes y dijeron, no, con él no puedo.
Tal vez dirían, si estaban más chaparritos, a lo mejor sí, ¿no? Hay muchos muy valientes, pero más altos, paso. No. Y el pueblo fue desmoralizado de esa forma. Y versículo 29 dice, pero yo dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Bueno, aquí, ¿esto quién lo está narrando? Moisés. Pero cuando nosotros leímos Números, ¿quién era el que estaba animando? Caleb y Josué. No vimos a Moisés, o a lo mejor. Pero bueno, aquí, pues, el que está hablando y está narrando, pues es Moisés, ¿no? ¿Sí? Y podríamos pensar que sí, porque también Moisés, este, recordemos que sí, sí trataron de animar al pueblo, inclusive cuando los se pusieron en contra de Moisés y Aarón, pues ellos se echaron en tierra y empezaron a tratar de animar al pueblo. Versículo 31 dice, también vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. ¿Sí? Ahora les está diciendo a esa generación que ahí tenía enfrente a Moisés y ahora a pesar de esa situación, Dios los ha traído a ustedes y los ha protegido como esos infantes. ¿Sí? Y versículo 32 dice, pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. 33, quien va delante de ustedes. Fíjense la actitud que está teniendo Dios o la que narra Moisés refiriéndose al pueblo de Israel. Quien va delante de ustedes, fíjense, buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche contra una columna de fuego y de día con una columna de nube. Aún así, a pesar de que el pueblo de Israel siempre se rebeló en contra de Dios, Dios siguió teniendo misericordia de su pueblo. Y como dice aquí, escogía los mejores lugares para que el pueblo de Israel acampara. ¿Sí? De noche los protegía, de día los protegía. Versículo 34, cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Estamos repitiendo prácticamente mucho de lo de la semana pasada y es para recordar un poco. 36. Excepto Caleb, el hijo de Jefone, él verá la tierra, perdón, porque siguió al Señor en todo. Y si recordamos lo que decía Caleb, él era el primero, el que animaba, vamos, y sí podemos. Inclusive, luego, parte de su reporte decía, pues son así, sí, pero vamos ahora mismo, vamos a poseer la tierra ahora mismo. Fue primeramente Caleb el que dijo, vamos. Y dice, él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes, dice, parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Entonces, esa tierra fértil donde fluye leche y miel, a la cual le tocó a este Caleb checarla, explorarla, parte de esa tierra Dios se la prometió directamente a Caleb. 37. Además, el Señor se enojó conmigo, ahora se refiere a Moisés, además el Señor se enojó conmigo, que dice qué? Por culpa de ustedes. Me dijo, Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Tristemente, un líder que prácticamente lo dejó todo, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus nos, pues Dios lo quiso utilizar y todo, pero también Moisés tuvo sus errores, también Moisés tuvo sus arranques. También hay otro relato en lo cual recordemos que Dios le da una orden. El pueblo de Israel llegaron a un lugar donde no había agua, ¿sí? Y Dios le dijo, háblale a la roca, ¿y qué hizo Moisés? La golpeó, ¿sí?
Y después Dios habla con Aarón y con Moisés y les dice, pues por cuanto no me obedecieron a las instrucciones que yo les di, ustedes dos tampoco entrarán a la tierra prometida. Sí. Todo un pueblo, ahí Moisés eh, perdió todo orden emocionalmente y actuó de esa forma, no actuó de la forma en como Dios le pidió, ¿sí? Y lamentablemente eso le valió a Moisés para perder la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Versículo 38. En cambio será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente como los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a las niñas inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Como vimos la semana pasada, todos los que son de 19 años hacia abajo. En cuanto a ustedes, den vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel después de que Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida? ¿Cuál fue la siguiente orden? ¿Sí recuerdan? Por media vuelta, así que como soldado, por media vuelta y regresense ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántos años Dios les dijo que iban a estar? Un día Por cada día de exploración y les iba a ser un año. Entonces, ¿cuántos días exploraron los exploradores? 40. Entonces, ¿cuántos años iban a estar en el desierto? 40. No es de que el pueblo de Israel anduviera perdido y que, ay, cómo se tardaron 40 años en llegar a la tierra. No. Habían llegado ¿a cuánto? Al segundo año. Habían llegado al segundo año para poseer la tierra. Pero por cuanto ellos se rebelaron en contra de Dios, ¿sí? Quisieron y prefirieron, se quejaron en contra de Dios y prefirieron regresarse a Egipto, Dios les dijo, pues ahora se van a regresar, pero al desierto. Y fue su cárcel, por decirlo de una forma, fue su castigo el estar vagando, no perdidos, realmente Dios los iba guiando, pero durante 40 años iban a estar en el desierto. Pero ¿qué actitud tuvo el pueblo? Dijo, pues, bueno, Caleb nos dijo que sí podíamos poseer la tierra. Sí podemos. Y ellos dijeron, bueno, eso dirás tú, Moisés, que ya no podemos. Eso, es más, yo creo que hasta dijeron, pues bueno, eso dirá Dios, pero si Caleb ahora nos dijo que sí podemos, pues ahora vamos. Y los enfrentaron. ¿Y qué les pasó? Dice, y los persiguieron en el versículo 44 al final, dice, y los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Orma. Y versículo 45 dice, luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Y prácticamente después de esa batalla empezó el suplicio del pueblo de Israel en el desierto. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 40 años. Prácticamente ya estamos a puertas nuevamente otra vez de poseer la tierra. ¿Después de cuántos años? De 40 años. Cuando en su segundo año pudieron haber poseído la tierra prometida. Ahora sí, llegamos al capítulo 2 de Deuteronomio. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Versículo 1. Después dice, luego dimos vuelta. Pues ya que les pasa, ya que les quedaba, ¿verdad? Ya perdimos, ya nos corretearon, ya nos corrieron de ahí. Y pues bueno, luego dimos vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte de Seir. Versículo 2. Finalmente el Señor me dijo, ya han estado vagando lo suficientemente por esta zona montañosa, ahora diríjanse al norte. También da las siguientes órdenes al pueblo. Si se dan cuenta, el pueblo de Israel nunca estuvo perdido durante su vagar en el desierto.
ellos según, pues, si ya regañados, disciplinados, seguían, ahora sí, pues a regañadientes, obedeciendo, ahora sí que la dirección de Dios a donde Él los llevaba, ¿sí? Y dice, también da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán, fíjense bien, atravesarán el territorio de sus parientes los edomitas. Ahorita vamos a ver unos, refiriéndonos aquí a estos edomitas, pero recordemos que igual a lo mismo que el pueblo de Israel tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos, también parte de estos pueblos, ahorita sabemos que en el futuro, estos pueblos que vamos a ver, Dios los va a juzgar. Pero ahora en el contexto en el cual nosotros estamos leyendo, no estaban tan mal. Y vamos a ver. Dice lo siguiente, versículo 4. También da las siguientes órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Hermano de Jacob. Esos gemelos. De hecho, ¿qué situación especial hubo entre Esaú y Jacob que por lo cual Jacob fue elegido? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿A quién le correspondía la promesa? A Esaú por ser el mayor. ¿Y a él qué le interesó ser el mayor? No. Dame un plato de lentejas y tú quédate con, tú di que sigues, tú eres el mayor y yo soy el menor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él hubiese sido el heredero de esa promesa, Esaú. ¿Sí? Sin en cambio, la rechazó y es ahora lo que nosotros o lo que hemos visto que Jacob es el que obtiene ahora esa primogenitura y las bendiciones de Dios a través de él. Y después dice que viven en el Seir. Dice, los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. Prácticamente dice, pues ustedes, Israel, pues no están tan chiquitos. O sea, una cosa es ver que pasan 2, 3, 4, 5 o tal vez 7 familias y otra cosa es toda una nación que veo que se deja venir a mi territorio, que es lo que sentiría una nación, casi invadida, impresionada, y como dice aquí, que viven, dice, los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. ¿Y qué más dice? Versículo 5, no los molesten, porque yo, fíjense bien, a los edomitas, descendientes de Saúl, dice, no los molesten porque yo les he dado como propiedad toda la zona montañosa que rodea el monte Seir. ¿Quién les dio esa tierra? Dios. Aún a pesar de que Saúl también venía de Abraham, Dios no los desprotegió. También, de la misma forma que al pueblo de Israel, Dios también a los edomitas les permitió tener una tierra, por decirlo así, como una tierra prometida. Sí, sí, porque aquí dice que el mismo Dios se los dio. Y versículo, y más adelante dice, y a ustedes, fíjense bien lo que les dice, y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. En otras palabras, al pueblo de Israel está diciendo, pueblo de Israel, la tierra de los edomitas no es parte de la tierra prometida para ti. Esa tierra es de los edomitas. Y prácticamente Dios les está diciendo, no te autorizo, Israel, para que ni los molestes, ni que quieras poseer su tierra, y aunque los veas que son pocos o como los veas, ellos prácticamente yo los voy a proteger. ¿Sí? Y tú, Israel, no tienes por qué meterte con ellos. Son tus parientes. ¿Sí me explico? Son tus parientes. También bien son de la descendencia de Abraham. ¿Sí? ¿Qué vemos más adelante? Versículo 6 dice, págales por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua para beber, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Dice, Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, dice, el Señor su Dios
los ha acompañado y no les ha faltado nada. Estos 40 años se está refiriendo a estos 40 años que el pueblo de Israel, después de que Dios les enjuició, dice, el Señor los ha acompañado y no les ha faltado absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? Pero esto Moisés se lo está diciendo ¿a quién? A esta nueva generación, a estos niños que cuando pudieron haber entrado a la tierra prometida a los 2 años después de haber salido de Egipto, muchos de estos eran niños y ahora pues ya tenían algunos pues más de 40 años, ¿sí? Y ahora tendrán que estar listos nuevamente. Versículo 8 dice, entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el valle de Arabá, que sube desde Elat y Elizón Geber. Luego, cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa a Moab, ¿sí? También Moab es un pueblo que también, si hemos leído más adelante la Biblia, pues también lo ubicamos, ¿no? Bueno, y Moab dice, y el Señor nos advirtió otra vez, fíjense otra vez cómo lo dice, no molesten a los moabitas, dice, descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. ¿Quiénes son? ¿Quién era Lot? Hijo hermano de Isaac, de Abraham, ¿no? Sobrino de Abraham, exactamente. ¿Sí? Recordemos que salen de Ur de los Caldeos con Harán, padre de Abraham, y otro hermano de Abraham, junto con Lot. Recordemos que hubo inclusive un conflicto entre los pastores de Lot, los pastores de Abraham, y Abraham subieron a un monte y le dijo a Lot, escoge para dónde te quieras ir. Si tú quieres para allá, te vas para allá y yo me voy hacia el otro lado. Y Lot escogió la llanura, escogió etcétera, etcétera, etcétera. Y después Lot, por alguna razón extraña, pues parecía ser que se quedó sin nada y llegó ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Allí en Sodoma y Gomorra, como lo vimos hoy en la escuela dominical en la mañana, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y sacó ¿a quién? A Lot, ¿sí? A su esposa y a sus 2 hijas. Les dio una instrucción Dios, que no miraran, ¿no? Que siguieran ellos hacia adelante. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a la esposa de Lot? Volteó y ¿qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal, ¿sí? Que muchos, bueno, allá en Israel todavía dicen que ahí está la estatua. Es una imagen así, se ve así medio la forma de una mujer, pero bueno, ellos dicen que es esa estatua a la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se va Lot, se va con sus hijas, llegan a una cueva y ¿y qué es lo que piensan las hijas de Lot? Que dicen, pues prácticamente Dios ha juzgado el mundo, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, pensaban que pues prácticamente nada más eran ellas y su papá, ¿sí? Y por ahí, pues no sé si también estaban cierto influenciadas por la cultura de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué fue lo que le dijo la mayor a la menor? Que embriagaran a su papá, ¿para qué? Para tener relaciones, ¿sí? Una noche embriagaron a su papá, la mayor tuvo relaciones con su papá, al otro día le dijo, pues sí, lo embriagamos, dice, ahora vamos a embriagarlo otra vez y ahora te metes tú, le dijo a la menor, ¿sí? Igual hizo lo mismo y de ese acto sexual ambas quedaron embarazadas, ¿no? Y es ahí donde dice, no molesten a los moabitas, descendiente de Lot. De la hermana mayor sale Moab, de donde descienden los moabitas. En otras palabras, también estos son parientes lejanos de los israelitas. ¿Sí vamos bien? Sí, bueno, pues a estos dice,
ni comiencen una guerra contra ellos. Prácticamente le está diciendo con los mismos de Edom, ¿sí? Bueno, dice, a los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad. Y después dice, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Nuevamente vuelve a decir, también ellos prácticamente son también tus parientes, también ellos, yo les he dado esta tierra y tú, Israel, no tienes por qué meterte ni molestarnos, ni provocarlos, ni crear una guerra, aunque los veas pocos, aunque los veas débiles, como sea, no los puedes tocar. ¿Me explico? ¿Sí? Y ahí nuevamente el pueblo de Israel pues no pudo hacer nada en cuanto a ello. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. En el versículo 10 empieza una narración un poquito diferente y un dato interesante. Recordemos que aquí toda esta narración le está haciendo Moisés. ¿Para quién? Para esta nueva generación que está a punto de ¿qué? Nuevamente poseer la tierra. Y en el versículo 10 dice, una raza de gigantes conocida como los semitas vivió en una época en la región de Ar. Ahora, ¿a quién le había dado la región de Ar? Si recuerdan, la acabamos de leer. A los descendientes de Lot, precisamente a los moabitas. Y les dice, eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. A los emitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, ¿sí? Todo esto está haciendo referente a esos gigantes, ¿sí? Aunque los moabitas los llaman emitas. Versículo 12. Antiguamente los horeos vivían en Seir, pero fíjense muy bien lo que dice, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú. ¿Quiénes eran los descendientes de Esaú? Los edomitas, ¿sí? Los descendientes de Esaú. Y dice, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra a ellos. En otras palabras, lo que trata de decirles Moisés a la nueva generación del pueblo de Israel es de que lo que Moisés no quería era que le pasara lo mismo que le pasó hace 40 años, que cuando ellos ya estaban a punto de poseer la tierra, la gente que iba a decir, no, pues ellos están bien grandotes, no nos vamos a meter con ellos. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que les está tratando de inyectar Moisés al pueblo de Israel? Ánimo. Dice, ustedes son el pueblo escogido por Dios, ustedes son el pueblo de la promesa, ¿sí? Vean, su pariente Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dio una tierra, pero antes de que ellos poseyeran la tierra, ellos también tuvieron que expulsar a estos gigantes. Y como dice, eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos, otra raza de gigantes. Si ellos pudieron vencer a todos esos gigantes poderosos, numerosos, como sean, ustedes también lo pueden hacer. Sí, como dijimos hace un momento, Moisés estaba tratando de inyectar ese ánimo a la nueva generación del pueblo de Israel, ¿sí? Y que no volviesen a cometer el pecado que cometieron hace 40 años atrás. Moisés está animando al pueblo de Israel. Y versículo 13 dice, Moisés siguió diciendo, entonces el Señor nos dijo, pónganse en marcha, crucen el arroyo de Ceret, y así que cruzamos el arroyo. 14. 38 años pasaron, fíjense, hasta los tenía bien contados Moisés. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Ceret.
Para entonces, fíjense bien, para entonces todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucedería. ¿Sí? ¿Cómo empieza el libro de Números? Que Dios manda que todos los hombres de 20 años para arriba, listos para la guerra, se haga como un censo, ¿no? Pues precisamente todos esos de ese primer censo, de ese primer ejército del cual el pueblo de Israel formó, prácticamente todos ya habían muerto. Ni uno quedaba. Más que solamente ¿quién? Caleb y Josué. ¿Sí? Versículo 15 dice, el Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Prácticamente Moisés está dando testimonio que Dios cumplió su palabra de juicio. El pueblo de Israel provocó a Dios, el pueblo de Israel ignoró a Dios, el pueblo de Israel no confió en Dios, Dios defendió su santidad, Dios hizo justicia en contra del pueblo de Israel y ni uno quedó vivo. Dios dijo que todos morirían en el desierto y todos murieron y Dios cumplió su promesa. No amenazó nada más, no amenazó. Hizo juicio y cumplió su juicio en contra de su pueblo. ¿Me explico? ¿Sí? Y es lo que está atestiguando en este momento Moisés. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, versículo 17, el Señor me dijo, hoy cruzarán la frontera con Moab por la ciudad de Ar. ¿Sí? Nuevamente recordemos, la ciudad de Ar, ¿a quién se la habían dado? A los moabitas descendientes de Lot. ¿Sí? Versículo 19. Y entrarán en la tierra de los amonitas. Ya son otros. ¿Sí? Ya vimos edomitas, ya vimos moabitas y ahora es amonitas. A veces confundo, los nombres son un poquito parecidos, pero también es otro grupo, es otro pueblo. Versículo 19 nuevamente, entrarán en la tierra de los moabitas, que dice que son descendientes de Lot. Recordemos cuáles fueron los primeros descendientes que vimos, moabitas, que son de la hija mayor de Lot. Y estos amonitas son descendientes de la hija menor de Lot. ¿Sí? Y prácticamente vivían juntos. Ni se peleaban entre ellos. Vivían juntos. Yo creo que ellos entendían más que eran parientes y pues ¿cómo nos vamos a pelear? ¿Sí? Somos primos hermanos, y ahí empezó a crecer los moabitas con los amonitas, y de cierta forma como que vivían en paz entre ellos. Dice otra vez, pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado, nuevamente, ¿quién es el que les está dando esta tierra? Dios. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad. Y otra vez repite el Señor, y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Ya fue la tercera vez que Dios le dice esto al pueblo de Israel. ¿Sí? Ni con los edomitas, ni con los moabitas, ni con los amonitas se metan ni entran en conflicto, porque son prácticamente sus parientes. ¿Sí? Pero yo les he dado tierra a ellos. Y versículo 20, nuevamente un dato interesante para animar al pueblo de Israel, dice Moisés, antiguamente a esta región se le consideraba la tierra de los refaítas. ¿Recordamos quiénes eran los refaítas? Nuevamente esos gigantes, ¿sí? Porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas, ¿quiénes son los amonitas? Los descendientes de Lot, nuevamente, los llamaban sonsomeos. Versículo 21 dice, también eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos.
Pero el Señor destruyó a los refaítas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo dice, lo mismo hizo por los descendientes de Saúl. Y otra vez la misma situación. Moisés trata de animar al pueblo de Israel y decir, también ellos lucharon contra los refaítas, que también eran grandes, eran personas gigantes, numerosos y poderosos. También Dios les dio a ellos que poseyeran la tierra de ellos y que ellos pudiesen vencer sobre ellos. Si me explico, dice lo mismo por los descendientes de Saúl que vivían en Seir. Dice, pues destruyó a los horeos para que los de Esaú pudieran establecerse allí. Los descendientes de Saúl viven en esa tierra hasta el día de hoy. Prácticamente Moisés sí trata de animar a su pueblo, trata de decirles, ya hay un antecedente. ¿Sí? Hay un antecedente en el cual Dios ha bendecido a los descendientes de Saúl, ha bendecido Dios a los descendientes de Lot, ¿sí? Tanto por la hermana mayor como por la hermana menor, ¿sí? Hay un antecedente en el cual ellos pudieron vencerlos y Dios les dio esa tierra a ellos. Ahora nosotros, que somos los de la promesa, ¿qué podríamos esperar? Y dice, versículo 24, Moisés siguió diciendo, entonces el Señor dijo, pónganse en marcha, crucen el valle del Arnón, miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, rey de Hesbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. Prácticamente ahorita ya no era necesario mandar exploradores. Prácticamente Moisés dice, no, si mando exploradores igual me hacen lo mismo de hace 40 años. Llegan y empiezan a dar sus reportes, hermano. No, como diría uno vulgarmente, así como van, en caliente, así, marchando, 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 y vayan. Y es lo que el Señor le dijo. Otra vez, pónganse en marcha, cruzan el valle de Arnón. Miren, les voy a entregar al amorreo Sehón, al rey de Hesbón, y también a su tierra. Y dice, atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. No importa si los vayan a ver grandotes, no importa si son numerosos, no importa si los vean más poderosos, no importa como decían aquellos hace 40 años que nos veían a nosotros como si fuésemos langostas y nosotros los veíamos, como si llegaran hasta el cielo. No importa si los vean así. Versículo 25 dice, a partir de hoy, Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés, a partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Prácticamente Moisés sí les está inyectando ese ánimo al pueblo de Israel que estaba a lo mejor desanimado, pero necesitaban esta inyección de ánimo. Les está diciendo, fíjense lo que pasó con aquellos, con los hijos de Saúl, fíjense con los descendientes de Lot. Dios los bendijo y les dio una tierra. Nosotros que somos de la promesa, nosotros que realmente nosotros somos a los cuales Dios nos lo prometió, esa tierra que estamos viendo delante de nosotros, ahora es el tiempo en el cual nosotros debemos de poseerla, ¿sí? Nosotros tenemos que animarnos y no importa el problema que nos enfrentemos, no importa si son muy grandes, no importa si el problema es muy grande, mientras sepamos que Dios está delante de nosotros, abriéndonos camino y que nos ha dicho que nos dará la victoria, porque dice, y a partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Prácticamente el pueblo de Israel se estaba animando con el ejemplo de ¿quién? De los descendientes de Saúl y los descendientes de Lot. Ellos fallaron la primera vez. Hace 40 años ellos fallaron,
¿sí? Y se llenaron de terror y no quisieron enfrentar y no quisieron combatir esos gigantes y no quisieron confiar en Dios y seguir adelante. Pero ahora tenían ese ejemplo. Sí, ahora el pueblo de Israel tenía un ejemplo a seguir, tanto en los descendientes de Saúl y en los descendientes de Lot. Ahora nosotros aquí hemos dicho que el pueblo de Israel es también para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, el pueblo de Israel es también que nuestro ejemplo. Y en lo que el pueblo de Israel ha fallado, nosotros tenemos que ver su ejemplo y ver cómo no fallar. ¿Sí? Si el pueblo de Israel fue desobediente para Dios y Dios lo juzgó, ¿qué tengo que hacer yo? Ser obediente para que Dios no me juzgue. ¿Sí me explico? Si el pueblo de Israel fue desobediente a Dios, yo tengo que aprender de eso. Si el pueblo de Israel fue obediente, ¿sí? Obedeció a Dios, y le fue bien, pues entonces yo tengo que copiar, ¿sí? A Israel. Entonces, no nada más decimos de que hay que copiar o no copiar a Israel, también Israel, el pueblo de Israel, tuvo ejemplo a seguir. Y es lo que Moisés le está tratando de decir a Moisés. Ve a los descendientes de Saúl, ve a los descendientes de Lot. Ellos pudieron, así también tú también lo puedes hacer y puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios va contigo y hoy a la fecha, a partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Prácticamente Moisés ya estaba y Dios estaba alistando a su pueblo para que entraran y poseyeran con toda confianza y con toda la confianza en Dios, no confianza en sí mismos, sino la confianza en Dios para poseer la tierra prometida. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que veamos nosotros la Biblia como esos ejemplos en los cuales nosotros podemos echar mano para ver cómo podemos ser bendecidos por Dios o cómo no podemos ser bendecidos por Dios. Cada personaje en la Biblia, cada persona que realmente sí existió, que la Biblia toda es histórica, que no hay ningún personaje inventado, sino cada uno de ellos existieron y cada uno de ellos puede darnos una enseñanza, ya sea buena o ya sea mala, ¿sí? Pero es importante que a través de estos ejemplos que nosotros veamos en la Biblia, nos animemos, ¿sí? Nos animemos plenamente y sobre todo entendamos que mientras Dios nos esté y dejemos que dirija nuestra vida, siempre tendremos la victoria, aun a pesar, como dicen, aun a pesar que mis problemas sean más grandes que cualquier cosa. Y recordemos, y se ha dicho, no hay cosa más grande que el poder de Dios. Y si hay algo que yo vea que es muy grande y que no lo puedo solucionar, sí podemos confiar en Dios, que me podrá ayudar a vencer al gigante que puedo yo tener enfrente. ¿Me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.